visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la misión que Dios tiene de tu vida. Hechos capítulo 4. Vamos a leer del verso 32 al 37. La escritura dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estaba terminando el primer servicio en el cual prediqué. El Espíritu de Dios, estando sentado allá en el extremo izquierdo de mi lado, de la posición en que estoy aquí, trajo a mi mente un personaje que precisamente destacó en los primeros años de vida de la naciente Iglesia de Cristo, tal y como lo describen los primeros capítulos del libro de los Hechos. Este personaje al que me refiero es mencionado en los últimos textos del pasaje que leímos, y nos revela en cierto modo cuál fue la base de todo el enorme quehacer que este insigne cristiano desarrolló en la obra de la recién nacida iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que voy a predicar esta mañana, en cierto modo, tiene una relación con lo que el Señor me dio en el primer mensaje. En el primer culto hablé en el tema alimento en la casa de Dios. Y mientras estaba pensando sobre qué predicar en este culto, el Señor me trajo a este personaje y entonces me inspiró el mensaje que les voy a compartir, y lo voy a hacer bajo el tema hijo de consolación. ¿Quieren repetir el tema conmigo? Hijo de consolación. Una vez más, hijo de consolación. Repítanlo solo ustedes. Muy bien. Aunque lo que voy a enfocar en el mensaje de hoy toma como punto de partida y como base asuntos de orden material, sin embargo, vamos a ver que en el desarrollo del cumplimiento de nuestros deberes de orden material para con el Señor están implicados definitivamente asuntos de orden espiritual. Ahora, tratando de ahondar en el pasaje, quiero serles honesto, y en primer lugar iba a leer solamente el verso 36 y 37, porque estos textos precisamente nos describen el personaje del cual voy a ocuparme principalmente en la predicación de esta mañana. Sin embargo, cuando vi
la razón por la cual a este hombre se le da este sobrenombre, creí necesario entonces envolver el contexto en el cual la palabra nos muestra que a este hombre le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y entonces cuando me subo un poquito más arriba con ustedes en los versos 32 al 35, encontramos que se hace una descripción de la imagen de esta iglesia primitiva. Ustedes saben que esta iglesia primitiva tiene algunas características que la hicieron sobresalir. Por ejemplo, sin tener tantos medios de comunicación que nos prestan facilidades para hacer llegar el mensaje del Señor ahora, esta iglesia en poco tiempo hizo una labor tremenda de evangelización. Óigame, la evangelización que ellos desarrollaron fue una evangelización a fondo y a profundidad. En todos los niveles y estratos de la sociedad, no solamente judía, sino romana, el mensaje del evangelio penetró con toda su fuerza. Alabado sea Dios por esa verdad. Y hermanos, sin embargo, aquí en el capítulo 4 se repite alguna situación que ya se menciona en el capítulo 2 cuando la iglesia nace. Dice la palabra del Señor que la iglesia nació bajo el fuego del Espíritu Santo, se derrama el Espíritu de Dios sobre la naciente congregación y dice que todos comienzan a hablar en otras lenguas como una señal evidente de que habían sido bautizados. Y al final se dice una situación que se repite en el capítulo 4. Ahora, yo siempre les he dicho a ustedes que la ley de repetición en la hermenéutica nos enseña que cuando Dios repite mucho una cosa, es primero porque es de vital importancia aquello que se está repitiendo. Y en segundo lugar, el Señor quiere que lo grabemos y no se nos olvide, porque es un digno ejemplo que nosotros debemos de imitar para la gloria de Dios y bendición de su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor me hizo pensar en esto. ¿Por qué esta iglesia actuaba de esta forma? Entonces entendí, hermanos, que la primera iglesia de la cual se habla en Hechos 2 y Hechos 4, la primera iglesia fue judía. En otras palabras, su trasfondo era judío. La totalidad de sus miembros, a la altura del capítulo 4, todos eran creyentes judíos, de los cuales por supuesto más tarde se escriben algunas cartas como la primera y segunda carta de Pedro. La carta que se escribió a los hebreos son cartas dirigidas a creyentes judíos, creyentes que habían abandonado la fe de Israel para abrazar la fe de Jesucristo. Ahora, escuche esto por favor, pero ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Qué es lo que había en el fondo de esta iglesia? ¿Qué imagen proyecta esta iglesia cuando dice, hermana, que dentro de él no había ningún necesitado? Amor. Pero el amor era el que impulsaba a proyectar esa imagen. ¿Qué imagen era la que proyecta cuando uno lee la palabra que dice que no había ningún necesitado en esta iglesia? La unidad era resultado del amor, pero ¿qué imagen se proyecta? Dice que todos sus miembros estaban plenamente satisfechos. Nadie estaba murmurando, nadie estaba criticando, todos estaban contentos y felices. ¿Qué imagen nos proyecta esta iglesia? No. La imagen de una iglesia que sus miembros no tenían que ir al mundo a buscar lo que no encontraban en la iglesia. Es decir, la iglesia era una iglesia que sustentaba todas las necesidades de sus miembros, porque dice que no había ningún necesitado. Era una iglesia que sustentaba. Entonces, cuando subrayé esa palabrita, les digo, esto tiene relación con el mensaje que el Señor me dio esta mañana en el primer culto. Aquí cuando vi que dice la palabra aquí claramente, en el versículo 32, que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y luego dice el versículo 34 que los que tenían, que entre ellos no había ningún necesitado. Se repite otra vez el punto.
Y dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Se recalca eso, según su necesidad. No había necesitado. Entonces, cuando leí eso y pensé en que esta es la imagen de una iglesia que sustenta, el Señor me recordó que si ellos eran judíos, había un principio que estaba revolucionando la vida de esta iglesia. ¿Cuál es ese principio? Vayamos al Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, por favor. El terrible libro de Malaquías. 10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué más? Y haya alimento en mi casa. Amén. Y probadme ahora en esto, dice Jehová. ¿Qué cosa? Si no, os abriré las ventanas de los cielos. ¿Y qué cosa? Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Yo decía en el primer sermón que a algunos hermanos malaquías no les gusta leerlo, porque hay una sentencia, dice, malditos son todos los que no diezman, dice Malaquías. No lo digo yo, no se enoje. Y aunque no digan amén, aunque se pongan a tragar nudos, a mí qué me importa. Dios me dijo predica eso y lo voy a predicar, les guste o no les guste. Ese es problema suyo con el Señor y su palabra. Pero hermano, no se prive de las bendiciones que tiene Malaquías. Léalo aunque le diga maldito. Porque el texto 10 es rico en enseñanza. Enseñando sobre el verso 10, porque contiene una serie de verdades. Yo les decía a los hermanos que yo veo Malaquías 3:10 como una veta de verdades. Ahora, yo quiero para su tranquilidad, escuche esto por favor. El Señor, hablando de sustento, ¿cuál es la imagen de la iglesia del principio? Una iglesia que sustenta las necesidades de sus miembros. Ahora, óigame hermano, la palabra clave aquí es sustentar. Yo le decía al Señor, ¿por qué esta iglesia, si está recién nacida? Hermano, óigame, aquí todavía no se han establecido los principios doctrinarios de la iglesia, no, eso vino después. Porque Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesús había dejado nada más las bases, pero los apóstoles que vinieron después iban a desarrollar la doctrina e iban a establecer la base y el fundamento sobre la cual la iglesia se iba a edificar. Aquí todavía estaba en proceso, apenas estaban haciendo, estaba dando sus primeros pasitos la iglesia del Señor, pero mire qué pasos tan seguros estaba dando. Entonces obviamente tenía que haber un trasfondo. Y el Señor me decía, Malaquías 3:10, ¿por qué? Porque me llama, la expresión que el Señor usó para el primer sermón es la expresión, haya alimento en mi casa. Repitan todos conmigo esta oración, haya alimento en mi casa. Otra vez, haya alimento en mi casa. Por última vez, haya alimento en mi casa. Repítanlo solo ustedes. Solo las mujeres. Solo los hombres. Me llamó la atención la palabra alimento. El vocablo hebreo que se usa para alimento aquí es ogel, sin H, o tildada, o J-E-L, ogel, es alimento. ¿Y sabe usted cuál es la traducción al castellano de ogel? Es sustento. Entonces me llamó la atención que alimento aquí se usa como sustento. Y allá estoy diciendo que la imagen de la iglesia primitiva es la imagen de una iglesia que sustenta. Entonces el Señor me llevó a Efesios 5. Cuando pensé en la palabra sustento, ¿qué es lo que significa la palabra alimento? Ogel. El Señor
me trajo a Efesios 5, hablando de la obra que Él hace para con su iglesia. Y dice aquí en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es el que da la salud al cuerpo. Dice la versión antigua. La versión 60 dice, y Él es su salvador. Cantares capítulo 8 dice en su verso número 8, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hable en la puerta? Mujeres, ustedes saben para qué Dios les dio pechos a ustedes, ¿verdad? No es para que lo luzcan y digan, miren qué pechuda soy. No, 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 no. Porque hay mujeres que dicen, ay, yo no me caso, porque si me caso vienen los padojos, los güiros, y se le caen los pechos a uno. Oiga, los pechos no se los dio el Señor para lucirlos. Se los dio a la mujer para que amamante y sustente a sus hijos. Es más, ¿sabía usted que a Dios se le da un nombre en hebreo que significa el Shaddai? ¿Y por qué cree usted que se le llama el Shaddai? La palabra Shaddai viene del original hebreo Shal, y Shal significa pecho, pero no pecho de estos hombres, porque eso no tiene nada. Habla de pecho de mujer, porque a los hombres, aunque usted les prima la teta, no le saca nada. No tenemos nada ahí. Ahora, la mujer sí. Shal es pecho, pero pecho de mujer, no pecho de hombre. ¿Y sabe usted qué significa el vocablo? El Shaddai significa Dios sustentador y proveedor. Tenemos dos honorables ancianos aquí hoy y dos honorables coordinadores. Les quiero hacer una pregunta. Honorables ancianos, ¿ustedes creen que esta iglesia sustenta las necesidades de sus miembros? No. Muy bien. Honorables coordinadores de la zona 4 y 2, ¿sustenta esta iglesia las necesidades de su pueblo? Oh, aquí ya varió un poco la cosa. Dijeron no, rotundamente. Aquí dijeron 50% de aquí. ¿Qué dice usted, supervisor? Tenga opinión propia, tenga criterio propio, no lo que dice el otro. ¿Qué dice usted? 50%. Doña Isabel de Rosales, que es predicadora, díganos, ¿qué cree usted? ¿Esta iglesia sustentará las necesidades de su pueblo? No. Yo me voy a poner en un término medio. No es que sea mediocre, no me van a malentender, sino quiero ser balanceado. Yo creo que sí estamos sustentando, pero no lo que deberíamos de dar. Por eso el Señor me puso a hablar de esto. Si no, yo pareciera aquí como un chiflado, que estoy hablando a la gente que está al 100%. Por ejemplo, una pregunta. Primero la voy a dirigir a todo este honorable grupo de hombres. De ustedes hombres, ¿cuántos no diezman? Levanten la mano. Los que no diezman aquí. Sean hombres, levanten la mano y digan, yo no diezmo. Sean hombres, si tienen pantalones, levanten la mano y digan, yo no diezmo. ¿Se dan cuenta? Cuando encontramos que la palabra que se usa en hebreo en Malaquías 3:10 para alimento es ogel, que significa sustento, se está refiriendo, hermanos, perdonen, no se está refiriendo únicamente a un aspecto del sustento del alimento, no solamente se está refiriendo a cosas materiales, porque la palabra sustento es muy amplia, porque sustentar significa, hermano, o es aquello que mantiene
la existencia de una persona, de una entidad, de cualquier cosa. Sustento es aquello que mantiene la existencia de algo. Entonces es bien amplio el concepto. Ahora, el pasaje de Malaquías 3:10 tiene una doble enseñanza. Primero, por supuesto, mis hermanos, por supuesto que tiene en primer lugar que ver con un asunto de orden material. Cuando Malaquías profetizó, Israel estaba en una etapa de restauración. Los momentos previos que sucedieron a entrar en el periodo del cual les hablé el viernes, que se conoce como el periodo intertestamentario. Israel está en una etapa de restauración. Están restaurando el templo, están restaurando la ciudad, están restaurando su nación, están tratando de restaurar su vida espiritual. Pero cuando ellos volvieron a la tierra de Palestina, habían vuelto alentados por el mensaje de Ezequiel y Zacarías, que les daban grandes promesas. Entonces ellos pensaron que inmediatamente a la vuelta de los poquitos años que tenían de estar en la tierra, pensaron que la época mesiánica iba a comenzar con todas sus promesas de prosperidad y bendición. Pero resulta que en lugar de eso, óigame, las cosechas eran pobres, los frutos se podrían en la planta, las plantas se secaban. Entonces ellos comenzaron a pensar, bueno, entonces las expectativas que traíamos como que el Señor no va a darnos lo que nos prometió. Entonces, óigame, ellos tomaron una actitud la cual tomamos todos nosotros. No podemos señalarlos y acusarlos. ¿Por qué? ¿Cuál es la actitud que tomamos? Comenzamos a pelearnos con Dios. No, si Dios, yo buscando su rostro, yo sirviéndole en el liderazgo, yo predicando su palabra, y mire, me caigo y me rompo los brazos. Mire, yo sirviendo a Dios y me quedo casi ciego. Yo sirviendo a Dios y me quitan mi trabajo. Yo sirviendo a Dios y mientras el negocio de mi vecino impío va para arriba, el mío va para abajo. Entonces nos peleamos con Dios y comenzamos a ser infieles con nuestros deberes y obligaciones para con Dios. Los que estén vivos digan amén. Los que estén contentos digan amén. Y los que estén enojados digan amén. Hubo un amén leve por allá. Cuando Malaquías aparece con su mensaje, aparece porque el pueblo de Israel había dejado de cumplir con sus deberes de mayordomía para con Dios. Y como consecuencia, oiga lo que dice el libro del profeta, no el profeta, el libro de Nehemías. Busque Nehemías. Estamos hablando pues del trasfondo de esto. 13. Verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas, y miren hermanos, está bien identificado esto con el mensaje de esta mañana, porque dice que Bernabé era levita, y aquí habla de levitas y dice, encontré asimismo que las porciones de los levitas o para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Como ya no había de dónde echar mano, alfolía ahí que dice Malaquías 3:10, eran unas bodegas que tenían en el santuario donde se guardaban los diezmos y las ofrendas que el pueblo traía para tomar de ahí y suplir todas las necesidades, comenzando por las necesidades de los ministros del santuario. Pero no había de dónde echar mano, entonces ellos tuvieron que salir huyendo y volver a sus heredades, porque tenían que tener una manera de ganarse la vida para sostenerse ellos y sostener sus familias. No podían morirse de hambre.
no podían dejar sin comer a sus hijos y esposa. ¿Me están oyendo? Porque algunos cuando predicamos este tipo de mensajes se ponen, no se haga loco, hermanos, con usted, hermana. No se haga loco, hermanos, con usted que estoy hablando. Usted llega a Hechos capítulo 4, versos 32 al 35 y encuentra la imagen de una iglesia que sustenta a sus miembros. Ahora, miren para acá, por favor. Esto es bien importante. Porque aquí de paso vamos a dar un rasponcito a los que creen en la doctrina de la prosperidad. Los que practican la doctrina de la prosperidad dicen que usted no puede ser pobre, porque pobre el diablo. Y si usted es pobre, algo anda mal, está en pecado. Eso no es bíblico. La Biblia dice aquí, o no lo dice en Hechos 4, 32 al 35, dice que había gente necesitada en la iglesia. ¿Lo dice sí o no? Lo dice. Entonces, lo que pasa es que en la iglesia primitiva habían pobres y ricos. Yo pregunto, y hermanos, aquí en nuestra iglesia, ¿hay pobres y ricos o no los hay? ¿O solo hay ricos aquí? No, aquí hay pobres y ricos. Ahora, se lo voy a explicar por qué habían pobres y ricos. Muchos de los cristianos que se convirtieron en la iglesia primitiva, algunos de ellos eran gente acomodada, eran gente de dinero, pero también otros de ellos eran obreros. En aquella época se practicaba la esclavitud, otros de ellos eran esclavos, y esa gente, los obreros y los esclavos, por supuesto que eran gente que vivían en una pobreza extrema. Sus ingresos eran limitados. Había gente pobre en la iglesia porque había gente que había venido al Señor en pobreza. Ahora bien, cuando esta gente pobre vino a la iglesia y la gente rica vino a la iglesia, ¿sabe qué pasó? La Biblia nos muestra aquí claramente, usted lo leyó conmigo en los versículos 32 al 35. Que la iglesia manifestó preocupación por el bienestar y la prosperidad de toda su gente. Había un interés meticuloso en este sentido. Dice la palabra del Señor aquí que había una preocupación y interés por el bienestar de toda la gente en la iglesia. Entonces la iglesia se encargó de subsanar sus necesidades. Dice la palabra que los que tenían heredades y bienes los vendían, y luego el producto de la venta lo traían a los pies de los apóstoles y decían: hermanos, aquí está esto para que le den a los hermanos. Bendito sea el Señor. Y yo creo que estamos dando un mensaje bien apropiado a este culto de esta mañana, porque hoy tenemos que dar nuestros diezmos. Amén, hermanos. Y hoy esta mañana se nos va a recordar que el próximo domingo hay que traer también víveres, porque el Ministerio de Matrimonios está haciendo una obra de este tipo que la iglesia primitiva hizo. Dale un aplauso al Señor, pues, bien fuerte ese aplauso. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿queremos ser una iglesia que sustenta la necesidad de su pueblo? ¿Sí o no? ¿Saben qué tenemos que hacer? ¿Saben qué tenemos que hacer? Se lo voy a contestar. Tenemos que ser hijos de consolación. ¿Queremos ser una iglesia que sustenta la necesidad de su pueblo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Hijos de consolación. Dice la palabra de Dios que a José le pusieron José porque José fue el primer hijo de Raquel. Jacob se casó con Lea y Raquel. Lea fue una mujer fértil, le dio hijo tras hijo, hijo tras hijo. Y Raquel era una mujer estéril, no tenía hijos. Pero al fin Dios se acordó de ella y le dio un hijo. Y cuando nació dijo: se va a llamar José. Porque ella dijo: añádame Jehová otro hijo. Y José significa Dios añade. Una pregunta, varones, levanten la cara, miren para acá, por favor.
¿Lo ha bendecido Dios a usted? ¿Le ha añadido Dios muchas cosas a su vida, sí o no? ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en los caminos del Señor? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20. ¿Cuántos años tiene? Le pregunto, desde el día que usted vino a los caminos del Señor, ¿Dios lo ha bendecido? ¿Le ha añadido cosas? Seguro que sí. Entonces usted también se llama José. Dios añade. Por eso se llamaba José. Porque José era un testimonio vivo de lo que Dios hace con sus hijos. Dios les añade. Ahora, Bernabé. Bernabé viene de Bar, que significa hijo, y Nabás, que significa consolación o exhortación en hebreo. Bar Nabás, Bernabé, hijo de consolación, hijo de exhortación. Muy bien. Ahora, quiero decirles una cosa. ¿Cómo se llamaba José? Perdón, ¿cómo se llamaba Bernabé? ¿Ah? ¿Y cuál era su sobrenombre? Bernabé. En Israel, cuando a una persona se le ponía un sobrenombre, no era para hacer burla de él, porque en nuestro caso, cuando se le pone sobrenombre a alguien es para hacerle burla de algún defecto. Por ejemplo, si ese orejón dice, ahí viene el orejón mucha. O el panzón, por la gran cosa que tiene. Los sobrenombres entre nosotros son para hacer burla, no. En Israel, cuando se ponía un sobrenombre, era para hacer resaltar una cualidad o una característica que distinguía a una persona. Hijo de consolación. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué dice una Tere? Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien. Ahora, ¿qué dice el verso 36? Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Oigan, hermanos, cuando yo veo lo que dice el verso 37, que él tenía una heredad y la vendió y trajo el precio, me lo vendió a los pies de los apóstoles. Me impresiona cuando leo más arriba que dice que era levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los encargados de los oficios religiosos en el santuario. Y óiganme, por favor. Hermano Julián, ¿cuál es la menor parte de una cuerda de terreno? Allá dicen que una vara. ¿Usted qué dice? Una vara. ¿Sí? Es casi. Pero ¿cuál es la menor parte de una cuerda? ¿Seguro? ¿Qué dicen los demás? A ver, hermano Adán, usted que es terrateniente, dígame. Ah, no, es broma. Usted, hermano, ¿cuál es la menor parte de una cuerda? Cuarta parte. ¿Sí? Lo menos de la cuarta parte. La cuarta parte. A ellos, hermanos, yo pienso que es la cuarta parte. Exacto. La unidad más pequeña sí sería, pero no la parte más pequeña de una cuerda. Sería un cuarto. Pues a ellos ni siquiera un cuarto de cuerda les dieron. ¿Qué significa esto? Que con mucho sacrificio. Míreme, hermano, míreme. A José o a Bernabé le sudó la frente para conseguir su pequeña heredad que tenía. Yo pienso que Bernabé tenía familia. ¿Se imagina usted, hermano Noel, cuando llegó Bernabé le dijo a su señora: mi amor, quiero contar una cosa, vieja? ¿Qué pasó, mi amor? Hoy tuvimos un culto tan lindo.
pero tan bello. Y fíjate que el Señor me tocó. Y yo hice una promesa al Señor de que iba a vender la heredad que tenemos y la plata la voy a dar a la iglesia. ¿Usted qué cree que cara puso la esposa de Bernabé? La que pone la suya cuando uno le dice a la esposa, mira. O no, la que ponen nuestras mujeres cuando le dice, mira, oiga, y nuestros hijos, y el futuro de nuestros hijos, y yo. Es que Bernabé es un hijo de consolación. Bernabé era levita. Significa que los levitas se sostenían de algo. ¿De qué se sostenían los levitas, hermano? De los diezmos. ¿Quieren buscar números que ya leímos? ¿Números que dijimos? 18, 20. Hermano David, que leernos el verso 21. ¿Qué dice ahí? Óigame, los levitas, dice aquí, me llamó la atención esto. Primero, que este hombre no tenía heredad porque era levita. No le vieron a sus antepasados, no le vieron pero ni un cuarto de cuerda. Ahora él viene, está aquí, la iglesia está en su fervor. Yo no sé cómo le había conseguido esa heredad, pero se la ganó y ahora viene y la ofrenda. ¿Qué dice el verso 21? Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Gracias. Ahora, miren para acá. Entonces, ¿de qué se sostenía el hermano Bernabé? Pero óigame, cuando llegamos al capítulo 4, José se había convertido al cristianismo. En otras palabras, José había dejado la fe de Israel y había abrazado la fe en Cristo. ¿Y sabe usted qué le hacían a los judíos que hacían eso? ¿Sabe usted qué les hacían? ¿Sabe qué hacían con ellos? Los echaban, los daban por muertos. Prácticamente, mis hermanos, aleluya, pero digan gloria a Dios, hombre, alabado sea Dios. Prácticamente hasta eso, esa entradita, como dicen en Quenchi, manjún, hermana. Como dicen no en Quenchi, sí en Quenchi. Y como dicen en Canchiquel, nada. ¿Cómo se dice, hermano? Maj. Para que me entiendan, porque aquí hablan cachiquel o quiché. Quiché hablan aquí en Shela, ¿verdad? Bueno, hablaban sus antepasados. Ustedes ya les da vergüenza andar cachalá, cachaguá, calachica, cocuá. Por eso de ahí surge la carta del apóstol San Pedro, primera y segunda. Por eso también se escribe la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque los hermanos, los creyentes judíos estaban sufriendo pérdida de sus bienes, pérdida de sus ingresos, los rechazaban por haber abrazado la fe en Cristo. Óigame, los judíos mismos los desechaban, decían, esto es una escoria, fuera de aquí, arrastrados, los sacaban de su sinagoga, los echaban. Si los echaban de su sinagoga, ¿cuánto no lo iban a echar del ministerio al pobre José? Se lo echaron para afuera. Pero gloria al Señor, en la obra de Dios encontró la perspectiva de un ministerio mucho más grande que de un simple levita allá en el santuario. ¿Sí o no? Hermana, ¿sabe quién tuvo el mérito de formar a Pablo en el ministerio? Bernabé. Hermanos, si les pregunto, hermana Tere, ¿el ministerio de Pablo fue grande, sí o no? Llegó a ser grande, pero ¿quién lo entrenó? ¿Quién lo forjó? Bernabé. Encontró un ministerio más grande que allá en el santuario, hermano, encerrado en 4 paredes. Vayamos más adelante, Hechos capítulo 11. Verso 22. Dice la palabra que
Cuando a Jerusalén llegaron noticias de que en Antioquía se estaba levantando una iglesia fuerte, dice la palabra del Señor en el versículo que le acabo de mencionar, versículo 22, que la iglesia de Jerusalén llamó ¿a quién? A Bernabé, y le dijeron: hermano Bernabé, váyase a Antioquía y consolide a la iglesia, ponga buenas bases. Bendito sea el nombre de Dios. Yo creo, pienso que no voy a decir una herejía con lo que voy a decir, pero yo creo, para mí, Bernabé fue el primer pastor de la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque él vino y puso los cimientos. Él fundó la iglesia. Ya después vino otro y tomó para continuar la obra. Eso ya fue obra posterior. Hermano, él llegó a ser un tremendo pastor. Amén. Amén. Y contribuyó con sus dones, y estoy terminando, con sus talentos y capacidades para el engrandecimiento y el ensanchamiento de la obra de Dios. Si la iglesia primitiva tuvo una enorme proyección de ser una iglesia que sustentó la necesidad de la gente, se debió, porque aquí, hermanos, de toda la membresía que tuvo la iglesia primitiva, óigame, se extraen a uno y ponen a Bernabé como ejemplo. Óigame, hermano, las congregaciones son juzgadas por el testimonio de sus miembros. Bernabé fue un miembro excelente de la iglesia primitiva, y si la iglesia llegó hasta donde llegó en el principio, lo llegó a ser por miembros como el gran José o Bernabé, como dice la palabra del Señor, porque la palabra atestigua que él fue un hijo de consolación. Amén. ¿Queremos engrandecer el reino de Dios ahora? ¿Queremos hacer de la iglesia de Cristo una iglesia fuerte? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Hijos de consolación. Repitan, ¿qué tenemos que hacer? Por última vez, ¿qué tenemos que hacer? Pónganse de pie, hijos de consolación. Señor, te doy gracias por su palabra tan bella.